Importante que hay que conversar y que es el de las vacunas. Ya se inició una campaña de vacunación más fuerte, aparentemente, por parte del gobierno federal para vacunar a aquellos rezagados, aquellas personas que no cuentan con vacuna, con el cuadro completo hasta el momento. Pero muchos se preguntan, ¿y qué va a pasar con los niños? Se había anunciado también que los niños se iban a vacunar, pero no se ha anunciado que exista el biológico suficiente para comenzar siquiera con la vacunación a los menores de edad. Vamos a conversar de esto con Laurian Jiménez Five, doctora en Ciencias Médicas, profesora e investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, qué gusto saludarte. Bienvenida, Laurian. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Creo que sigue siendo la gran pregunta. Se está anunciando una nueva etapa de vacunación, pero la gran duda que desde hace muchos meses, Laurian, es ¿y los niños en cuándo, cómo y dónde? Sí, es correcto. Los niños, ¿qué pasa con los niños? ¿Y qué está pasando en realidad con esto que le están llamando el último estirón en la campaña de vacunación, ¿no? De estar vacunando ahora sin ningún requisito, sin ningún registro, pero esto es un problema muy serio, es decir, no se tienen registros de la gente que se está vacunando ahora, igual que no se tienen los registros de la gente que se puso los refuerzos, es decir, las terceras dosis. Nuestro país no está reportando internacionalmente el número de terceras dosis porque simple y sencillamente no se tomaron la molestia de registrarlas. Esto quiere decir que en los certificados de vacunación se tiene únicamente las dosis del esquema inicial y no están registradas las terceras dosis en los certificados de vacunación. Esto es un problema muy grave y habla pues de la terrible estrategia de vacunación contra COVID-19 que se ha llevado en este país. Ahora, en cuanto a los menores de edad, pues hoy por hoy en México han quedado como el grupo más desprotegido. Sabemos que la vacuna de Pfizer había estado aprobada para menores de entre 12 y 17 años desde mediados de junio del año pasado, es decir, desde hace casi un año. Sin embargo, el gobierno pues se rehusó, simple y sencillamente se rehusó a vacunarlos. Hasta diciembre del año pasado comenzaron a vacunar, pero esa solamente de forma muy limitada a los de 15 a 17, es decir, excluyendo a los de 12 a 14 años, ¿no? Entonces, salvo que tuvieran alguna comorbilidad. Pero entonces, ahora, la pregunta es ¿por qué alrededor del mundo la vacuna pediátrica de Pfizer ya estaba aprobada para ser aplicada en el grupo de 5 a 11 años? Y en México simplemente retrasaron en COFEPRIS la autorización para ese grupo de edad porque México no ha firmado contratos para comprar la vacuna pediátrica de Pfizer. Es decir, el gobierno de México no ha tenido la intención de comprar las vacunas específicas para el grupo etario de entre 5 y 11 años. Y entonces, pues ahora sucede que el día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace un anuncio que es realmente pues muy preocupante, en donde habla de la posibilidad de que en México, en lugar de comprar las vacunas pediátricas de Pfizer, que es lo que se tendría que hacer para vacunar a ese grupo etario, se les administre la vacuna cubana Abdala, que no está aprobada, certificada en ninguna parte del mundo más que en 4 países, además de Cuba, incluyendo a México, y esos países son Vietnam, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, ¿no? Entonces, es realmente muy muy difícil entender cómo por no gastar en las vacunas pediátricas de Pfizer se le vaya a aplicar un biológico al grupo de menores de entre 5 y 11 años para el cual no existe un solo sustento científico o evidencias de que puede ni de su seguridad ni de su efectividad. Entonces, pues así la situación ahorita en términos de la vacunación de menores. Oye, Laurian, ¿ya fue autorizada por COFEPRIS el uso de Abdala para menores? ¿O fue autorizada el uso de emergencia? No, ni siquiera ha sido autorizado entonces. Ni siquiera
hubiera sido autorizada para el grupo de menores, pero bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Porque como sabemos hoy COFEPRIS está completamente controlada por precisamente el subsecretario López-Gatell, ¿no? Entonces han aprobado, mientras que el Comité de Moléculas Nuevas pues sí hace sus dictámenes y es un comité que trata de hacer sus dictámenes de forma seria y profesional. Finalmente también, si se los quieren saltar, se los saltan, ¿no? Como fue el caso de la aprobación de la vacuna de CanSino, por ejemplo, de la vacuna de Sputnik, que tenían y siguen teniendo un número de problemas y sin embargo fueron aprobadas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la vacuna Abdala, ¿por qué se aprueba en México su uso? Bueno, no hay, finalmente lo de menos va a ser que de un día para otro digan que ya se aprobó, ¿no? Lo que no es de menos, sino de más, es que siquiera se esté considerando que esa vacuna sea la que se utilice en este grupo etario. Creo que si en este país se pueden gastar miles de millones de pesos en un sinnúmero de cosas, ¿no? Que no necesariamente benefician a la población, ¿no? Como consultas populares y una serie de cosas, pues yo creo que antes que eso se debería invertir en la salud de la población y comprar las vacunas de calidad suficiente para vacunar correctamente a la población de México tiene que ser una prioridad. Por supuesto. Lo que sí, sabemos es que a nivel mundial la Pfizer es pues de las vacunas que más han sido probadas en este sector de la población, de menores de edad. Eso ya es una realidad, vaya, y es de las vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud para este sector de la población. No hay mucha más disponibilidad de este tipo de vacunas. Sí, en este momento la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna también tiene autorización para uso en menores de edad. De hecho, parece que la autorización en el grupo de los más pequeñitos, que es el último grupo etario que falta de autorización para vacuna contra COVID-19, que son los de 6 meses a 4 años, parece que va a salir primero la autorización de la FDA para la vacuna de Moderna en ese rango de edad que la de Pfizer inclusive, ¿no? Pero ahorita la ventaja de la vacuna de Pfizer en los menores de edad es que realmente es una vacuna que se ha administrado ya a millones de menores de edad. Se tienen estudios no solamente iniciales en las pruebas, en los ensayos clínicos que se hicieron, ¿no?, para la aprobación de la vacuna en esos grupos etarios, repito, el de 5 a 11 y el de 12 a 17, ¿no? Pero además ahora se tienen ya evidencias en campo, ¿no? O sea, evidencias en la vida real de decenas de millones de infantes que han sido vacunados. Entonces, eso no se puede suplir con nada, ¿no? Es decir, ¿por qué no ir por la vacuna que ya sabemos que es segura, que ya se sabe y se tiene una gran comprobación científica y además ya en la población abierta sobre su eficacia y su seguridad? Creo que esto tendría necesariamente que ser una prioridad también en nuestro país. Oye, para finalizar, Laurian Jiménez Fibe, estamos ahorita en una situación de baja incidencia aparentemente de contagios y de mortalidad también. ¿Ya podemos cantar victoria en tu punto de vista? ¿Ya está de paso? ¿En qué situación estamos para acabar pronto? Bueno, la pandemia aún no ha terminado, ¿no? Esa ahorita viene siendo pues la pregunta del $1,000,000, si es que realmente estamos en la antesala del fin de la pandemia o no. Esto va a depender, ahora tenemos otras variantes que se han derivado de la variante Omicron, es decir, ahora tenemos subvariantes de Omicron y algunas variantes recombinantes que incluyen Omicron, es decir, diferentes subvariantes de Omicron recombinadas o Omicron con Delta y etcétera, ¿no? Pero ahorita, en realidad, mientras siga siendo Omicron en cualquiera de sus variantes o subvariantes o modalidades, difícilmente vamos a ver en este momento nuevas olas de contagio y de muertes que superen a alguna de las anteriores,
porque hay que recordar que en la ola Omicron principal, que fue nuestra ola anterior, o sea, la cuarta ola, hubo un contagio, no solo en México, desde luego, sino a nivel mundial. Nunca se habían dado tantos contagios, fue un contagio masivo de la población. Esto generó algo de inmunidad contra precisamente la variante Omicron, que sirve para proteger tanto contra Omicron, la variante original, que era BA1, ¿no? O BA11, y como contra BA2, BA3, BA4, BA5, ahora es hasta BA5, ¿no? Y las derivaciones de estas. Entonces, ahorita difícilmente vamos a ver, pero tenemos desde luego el riesgo de que surja otra variante principal, es decir, no derivada de Omicron, sino en un linaje independiente como lo hizo Delta, como lo hizo Omicron, que vuelva a reanimar, o vamos a decir que vuelva a provocar una ola grande de contagios. Ahora, es incierto, es decir, no hay manera de predecir si una variante nueva que tenga características que le permitan volver a generar olas grandes de contagios, si esto es algo que va a pasar en el corto plazo, en el mediano, en el largo, o quizá no ocurra más. Entonces, es muy difícil predecir si estamos realmente en la antesala del fin de la pandemia o no. Los próximos meses, sin duda, nos dirán mucho. Ahorita, por lo menos, tenemos la buena noticia de que estamos en un respiro largo, prolongado y profundo. Es decir, estamos ahorita ya a nivel mundial, se está llegando a un nivel de muertes diarias que no se había visto, o sea, tan bajo que no se había visto desde prácticamente el inicio de la pandemia. Entonces, ahorita pues este es un respiro realmente que necesitaba la humanidad, ¿verdad? De tener un bajo número de casos, pero sobre todo una disminución importante en las muertes. Pero vamos a tener que esperar. Ahora, estamos viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, España y Estados Unidos anunciando ya el retiro del cubrebocas, por una parte. China confinando a Shanghái, prácticamente ya lleva varias semanas confinado por una nueva brote de lo que estabas explicando. No sabemos realmente cuál es el comportamiento. ¿Tu recomendación cuál sería? ¿Ya que México se vaya por el retiro del cubrebocas o por el contrario, seguir confiando en eso? Sí, no. O sea, si queremos ver el fin de la pandemia, es decir, el fin de la pandemia no se va a dar solo. Es decir, necesitamos nosotros guiar y llevar esta situación hacia el fin. Y para que se dé el fin de la pandemia realmente, o sea, la enfermedad no va a desaparecer, esta enfermedad llegó para quedarse, claro, y va a estar con nosotros a través de los siglos por venir, ¿no? Pero sí podemos tener esta enfermedad en vamos a decir, en niveles de transmisión predecibles, tal vez estacionales, ¿sí? En donde ya no sea una emergencia global. Entonces, pero para llevarlo para allá, necesitamos dos cosas importantísimas. Seguir ampliando las coberturas de vacunación para todos los grupos de edad. Cubrir bien, desde luego, a los grupos más vulnerables, que son los mayores de edad, con sus respectivos refuerzos, con vacunas de calidad, etcétera, y abarcar una cobertura cada vez mayor de vacunación a nivel mundial. Y lo segundo es seguir procurando las medidas para detener la transmisión del virus. Lo que ahora ocurrió en Estados Unidos, ayer o antier, que fue que una jueza, un juez, ¿no? En el estado de Florida pasa un dictamen en donde las aerolíneas ya no es obligatorio que requieran el cubrebocas, y esto ahora se empieza a hacer que el cubrebocas ya no es obligatorio en espacios abiertos, después ya no es obligatorio en transporte, ya no es obligatorio. Sí, esto sienta una base que es precisamente lo que no queremos, que es que el virus vuelva a arrancar en sus niveles de transmisión. Es decir, para salir, va a llegar el día en el que podamos andar sin cubrebocas, sin duda,
pero ese día no es hoy. Hoy necesitamos seguir ampliando la cobertura de vacunación y mantener las medidas preventivas para evitar la transmisión del virus. Si esto lo podemos hacer en conjunto durante un tiempo suficiente hacia adelante, tal vez entonces sí podríamos dirigir la pandemia hacia su fin. Pero empezar ahorita a relajar todas las medidas preventivas, pues definitivamente es un error que podría simple y sencillamente llevarnos a seguir prolongando ver el fin de la pandemia. Pues clarísimo, doctora. Muchas gracias, Laurian Jiménez Fibe, doctora en Ciencias Médicas y profesora investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias, doctora, como siempre. Al contrario, un gusto estar en el programa. Muy buen día. Igualmente y buenos días. Pues ahí está, creo que es bastante claro, ¿no? Es el momento hoy de estar con campañas de quitar el cubrebocas. Sé que hace mucho calor, eso también lo hemos estado viendo nosotros, por supuesto, todos los mexicanos que usamos el cubrebocas, pues vamos en la calle, vamos a algún lugar cerrado y peor todavía con el calor uno se sofoca con el cubrebocas. Bueno, está tratando de pues ser prudente, quitarlo en lugares donde no hay gente y tratar de estar con él lo más posible, lo más posible. Yo creo que es todavía el llamado que hay que hacer. Gracias. 8 de la